Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo esta grabación, que forma parte del segundo Simposio Internacional de la Cultura Física Cienfuegos 2023. Soy el doctor Carlos López y hoy nuestro curso pre-evento va a tratar sobre la evaluación de la clase de Educación Física, modelo basado en proyectos. Lo que vamos a trabajar durante el tiempo que dure este curso va a ser fundamentalmente un enfoque de cómo deberíamos de evaluar de forma continua a nuestros alumnos para que la planificación que nosotros tenemos, nuestra guía docente o nuestro proyecto docente de clase, valore finalmente los aprendizajes adquiridos por nuestros estudiantes. En este momento voy a compartirles pues, mi experiencia dentro de la asignatura de didáctica de la educación física y cómo nosotros realizamos el trabajo de evaluación continua a través del modelo basado en proyectos. La sesión la vamos a dividir en dos partes fundamentalmente. Una primera parte que va a estar orientada a hablar sobre la evaluación a nivel general y una segunda parte donde vamos a concretar el tipo de evaluación que nosotros llevamos a cabo, cómo la desarrollamos y cómo la ejecutamos. Entonces, les invito a que presten atención a la siguiente intervención, ya que va a formar parte de luego la conversación que vamos a través de los foros a mantener y en la que espero que participen de forma activa, en la que presenten sus ideas, sus experiencias y podamos compartir toda la información que sea posible para enriquecernos mutuamente. Pues lo primero que les decía y que vamos a ver pues son los principios generales que en torno a la evaluación he considerado pudieran ser interesantes, eh, sobre los que debatir y sobre los que plantear un inicio de este curso que nos pueda servir de introducción a la parte que les comento, que estará más relacionada con el trabajo práctico que nosotros realizamos en el campo de la evaluación de la materia de educación física, didáctica de la educación física dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad de Granada. Y para empezar con estos principios generales, yo les quiero invitar a leer conmigo esta diapositiva que les estoy presentando, en la cual hablamos de que la evaluación debe de tener una doble perspectiva y una doble dimensión. Esta doble dimensión estaría enfocada a la valoración y a la evaluación que nosotros deberíamos de llevar a cabo tanto como profesores, con el profesor en sí mismo, con nosotros, con nuestra propia actuación, así como con el alumno. Se tiende generalmente a evaluar exclusivamente el trabajo del alumno y se tiene también casi exclusivamente en muchas ocasiones a trabajar solamente una de las perspectivas de la evaluación, que es la perspectiva del resultado. Ha habido una corriente, ¿no? Y esta corriente pues casi que todavía hoy en día perdura, que ha enfocado sobre todo esa evaluación en el proceso, en que era más importante, pues bueno, todas esas acciones que podían llevarnos a, bueno, pues a tener un resultado, pero no centrándonos tanto en el resultado, sino en cómo se ha ido adquiriendo esa serie de aprendizajes. Estamos hablando de la perspectiva del proceso. Sin embargo, todos entendemos que es importante tanto el proceso como el resultado. Nosotros podemos tener un proceso muy adecuado, podemos seguir una serie de pautas que pueden ser muy interesantes a la hora de adquirir un aprendizaje, pero luego el resultado no será el apropiado, no será el adecuado y en consecuencia, pues algún error o algún momento de dificultad hemos debido tener en ese proceso cuando no hemos obtenido resultados. Se supone que si el proceso es el adecuado, el resultado tiene que venir, pero no siempre sucede de esa forma. Entonces, en ese sentido, nuestra evaluación debe de considerar tanto la doble dimensión como la doble perspectiva. Es decir, el proceso y el resultado como evaluación del propio profesor, es decir, cómo hemos nosotros llevado a cabo el proceso de evaluación y qué resultados hemos tenido con nuestros alumnos, qué proceso hemos seguido en esa enseñanza que hemos intentado procurar en nuestros estudiantes para saber qué resultados son los que hemos obtenido e igualmente esa evaluación debe estar encaminada a la evaluación del alumno en cuanto a cómo ha sido el proceso de aprendizaje y qué resultados ha obtenido. Generalmente inducimos el resultado, o mejor dicho, inducimos el proceso en función de los resultados, pero no siempre es así. Entonces,
con la propuesta que nosotros hacemos a través del trabajo de proyectos, consideramos que estamos incidiendo constantemente en ese proceso y que los resultados obviamente son parte del mismo. Nos encontramos con una doble disyuntiva, ¿no? Con una confrontación ideológica en cuanto a si se usan exámenes o no se usan exámenes. Hay una tendencia tanto a utilizarlos como a no utilizarlos. De hecho, en el caso de utilizarlos, la tendencia además es a realizar exámenes que sean supuestamente lo más objetivos posible y en consecuencia se seleccionan los clásicos tipo test. Y en otras ocasiones se pretende valorar otra serie de cuestiones y hacemos exámenes con preguntas abiertas y demás. Cuando hablamos de la educación física nos encontramos precisamente con que este tipo de disyuntiva, nosotros ahora mismo estamos hablando no de la educación física como una adquisición de habilidades motrices, sino como una educación física en un proceso de formación profesional, obviamente tenemos que valorar en qué medida el estudiante ha adquirido una serie de conocimientos. Pero no necesariamente tienen que ser a través de un examen, tal y como lo conocemos desde un punto de vista tradicional, sino que puede utilizarse otra serie de instrumentos. Y yo les voy a explicar el porqué. Cuando hablamos de evaluación, si lo trasladamos a través del examen y lo enfocamos a una nota, se convierte meramente en un proceso administrativo. O sea, se va a convertir incluso en complicado en que nosotros hagamos una valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, el que hemos llevado a cabo desde el punto de vista del profesor, como comentábamos en la anterior diapositiva, porque vamos a fijarlo todo o vamos a dejarlo prácticamente todo a que el alumno muestre si el proceso ha sido positivo o no ha sido positivo, reflejándolo en un examen. Y ese examen, obviamente, pues se va a trasladar en una nota. Pero visto desde ese punto de vista, como les estoy comentando, no vamos más allá de lo que sería un proceso administrativo. Luego, una evaluación requiere de algo más. Una evaluación requiere o se enfoca a una función retroalimentadora del proceso. Es decir, el valorar si el proceso está siendo adecuado para poder adquirir un buen resultado y, en caso necesario, que esa misma evaluación nos sirva de función retroalimentadora de ese proceso que estamos siguiendo para realizar las pertinentes modificaciones que sean las más apropiadas para que al final el resultado, que en definitiva es el aprendizaje del alumno, se obtenga. No estamos tan enfocados a esa calificación, a esa nota final, a ese proceso administrativo que obviamente nos exigen, porque también tenemos que calificar y tenemos que dar una valoración final. Normalmente se traduce en una nota, pues porque eso lo exige la propia administración, pero no podemos centrarnos y enfocarnos exclusivamente en ese aspecto cuando nosotros evaluamos, sino que la evaluación debe partir desde el primer momento en el que procesamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje y lo llevamos a cabo. La evaluación, además, si no se tiene clara, provoca dudas tanto en el profesor como en el alumno. Estamos hablando ahora mismo de principios generales y obviamente incluso me gustaría ser polémico en este punto en el que estamos, porque sin polémica no hay debate. Y si todos estamos de acuerdo, vamos a estar en el foro retroalimentándonos en torno a la misma opinión. Y a mí me gustaría que hiciéramos examen de conciencia de qué es lo que en muchas ocasiones nos hemos encontrado cuando nos han evaluado o cuando nosotros hemos evaluado a nuestros alumnos, ¿no? En mi experiencia personal, y por eso pongo esta diapositiva, en muchas ocasiones el profesor utiliza la evaluación de manera autoritaria. Es un modo de esconder nuestras limitaciones. Cuando estamos en clase y la clase, por lo que sea, no está llevando la marcha adecuada, solemos, en muchas ocasiones, eh, hablar de cuidado porque esto va a entrar en el examen, como forma de utilizarlo, como digo, para esconder esa limitación en el sentido de si no estamos controlando correctamente, si no estamos sabiendo llegar, captar la atención del alumno, si la actividad que hemos propuesto no es lo suficientemente interesante como para incitar al aprendizaje, se suele utilizar de esa forma. Se utiliza como un control de clase, esconde las inseguridades. Estoy hablando del profesor. Y en ocasiones tenemos un error bastante importante
y yo lo he sufrido en propias carnes en mi época de estudiante, cuando te ha evaluado de forma descontextualizada. Y cuando hablo de evaluación de forma descontextualizada es cuando te indica el profesor que es muy importante, eh, con- imaginémonos, conocer diferentes clasificaciones de las habilidades motrices, pero luego no te evalúo las habilidades motrices, luego te evalúo sobre la definición que el profesor tal dio en el año tal, y esa es la pregunta que te pongo en el examen, ¿no? Entonces, estamos descontextualizando el aprendizaje desde el punto de vista de que lo más importante, lo más relevante no es lo que finalmente estamos valorando. Luego, provocamos en el alumno, a través de este tipo de evaluación que estamos comentando, y este tipo de evaluación es la que estoy relacionando con lo que denominaríamos el examen, es ese sentimiento de ser examinado. Eh, Provoca ansiedad, generalmente incluso provoca atribuciones externas del éxito o del fracaso. La suerte, me tiene manía, el profesor no... Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Y acaba convirtiéndose el objetivo fundamental del aprendizaje del alumno en una nota. El alumno no se enfoca en aprender, sino que se enfoca en ver de qué manera puede sacar la máxima nota posible o sencillamente puede aprobar. Con lo cual, no se enfoca, como les estoy diciendo, en su propio aprendizaje, sino en resolver la situación problema que nosotros le vamos a poner posteriormente. Y indudablemente no debería ser el foco. De hecho, el otro día, sin ir más lejos, estaba haciendo la presentación de la asignatura de didáctica de la educación física, como les estoy comentando, y una de las dudas principales que me planteaban los alumnos precisamente era esa, ¿no? ¿Cómo iba a ser la evaluación? Que si íbamos a hacer examen, si no íbamos a hacer examen. Este tipo de cuestiones que les preocupa tanto no deberían de ser la principal preocupación, porque la principal preocupación debería de ser qué vamos a aprender, profesor. Sería lo que me tendrían que preguntar, y qué vamos a saber hacer cuando terminemos el curso. Pero claro, como estábamos comentando anteriormente, es que al final es la nota lo que más les preocupa, no es el aprendizaje. Entonces, tenemos que darle una vuelta a cómo estamos evaluando, a qué es lo importante en la evaluación y a cómo tenemos que enfocar la evaluación. En este sentido, tenemos que considerar como principios generales básicos y muy importantes que evaluar es comparar, bien sea con un normotipo estadístico, bien sea con un normotipo de criterio o bien sea también con un normotipo individualizado. Yo generalmente utilizo el normotipo de criterio mezclado con el normotipo individualizado. Eh, Hay que tener en cuenta que la evaluación debe ser considerada como un proceso y o sistema, y tiene que ser sistematizada y en este sentido debe cumplir con un propósito. Como anteriormente estábamos diciendo, sobre todo en el aspecto de valorar la evaluación tradicional como una evaluación descontextualizada en ocasiones, porque realmente el propósito de lo que se está evaluando no es realmente el motivo por el que estamos evaluando y en consecuencia lo hacemos de forma descontextualizada. El propósito tiene que estar claro, es saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, qué es lo que tendrían que haber aprendido y valorar en qué medida lo han aprendido o no lo han aprendido para tomar decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Esta evaluación debe contar con una técnica, tiene que plantearse una serie de cuestiones, debe estar bien aplicada, tiene que ser una respuesta en la conducta de los alumnos. Los alumnos más o menos afectados por la técnica, las cuestiones y las situaciones dan su respuesta o realizan la conducta solicitada, no la realizan. Por eso yo lo que les estoy comentando de que también considero ese normotipo individualizado en la comparación evaluativa. En ocasiones nosotros estamos aplicando posiblemente una técnica que no sea la que mejor se adapte al individuo, porque es una técnica que está basada en una serie de criterios de evaluación. Y en consecuencia, pienso y considero que la forma más justa de hacer una valoración y una evaluación del aprendizaje de un alumno es hacer una mezcla entre esos normotipos, ¿no? La corrección, el profesor evaluador tiene que medir los resultados. La calificación, el profesor evaluador va a valorar los resultados y las consecuencias derivadas de la evaluación, que pueden ser de tipo personal, administrativo, como estábamos mencionando en diapositivas anteriores, la de aprobar, promocionar, o la didáctica, que es sobre la que yo prefiero enfocar eh,
a mis alumnos cómo vamos a hacer nuestro trabajo evaluativo, aunque finalmente tengamos que hacer un trabajo, obviamente, de administrativo, de hacer una valoración puntual para esa aprobación o promoción, que obviamente es la que va a permitir que se den la materia como aprobada. Pero fundamentalmente centrado, como les digo, en ese aspecto didáctico, ya que debe suponer un feedback sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y es lo que debería ser más importante. Tenemos que también considerar la condición de comprensividad de la evaluación, es decir, sería utilizar el mayor número de elementos intervinientes para llegar a una evaluación del individuo lo más completa posible. Es cierto que es cierto que es difícil porque tenemos un tiempo limitado, dentro de ese tiempo tenemos que elegir aquellas herramientas y aquellos instrumentos que mejor se adaptan a lo que tenemos y tenemos que valorar qué es lo que nos puede ser más útil o menos útil a la hora de realizar la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, tenemos que jugar en torno a una también evaluación cualitativa versus una evaluación cuantitativa. Evidentemente, a nosotros nos van a exigir finalmente que pongamos una valoración cuantitativa que sea una nota determinada. Pero en el proceso en el que nosotros estamos explicando al alumno cuáles son sus pros, sus contras en ese aprendizaje que ellos están adquiriendo, indudablemente la evaluación cualitativa es muy interesante y además altamente relevante a la hora de que podamos transmitir la suficiente información al alumno sobre cuáles son los aspectos en los que debe mejorar. A mí me encanta esta definición. Es una definición del profesor Daniel Linares. Tiene muchísimos años esta definición, pero yo creo que plena vigencia y es de total actualidad. Cuando él decía que evaluar era el resultado de un juicio de valor construido tras el análisis y reflexión crítica de toda la información, obtenida en todos los momentos y de todos los factores que intervienen en el proceso didáctico, con el fin de ajustar y orientar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como verán, pues he marcado con un color diferente aquellas palabras que me parecían que eran especialmente relevantes en la definición de evaluar, ¿no? Sería ese juicio de valor tras un análisis y reflexión crítica de toda la información que podemos obtener, de todos los factores que han intervenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, en consecuencia, el transmitir esa información no al final del proceso, sino durante el proceso, que es la forma más adecuada de realizar una evaluación continua. No confundir con evaluación sumativa, ¿no? Muchos compañeros, pasa mucho en mi universidad, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar nuestro modelo didáctico, o mejor dicho, nuestro modelo de evaluación es la evaluación continua, pero muchos compañeros lo que hacen son pequeños microexámenes de diferentes partes que además son eliminatorias y lo que hacen posteriormente es valorar cada una de esas notas por separado en su conjunto, hacer una media aritmética y realmente es una evaluación sumativa, no es una evaluación continua. Aunque confundan el continuo con el continuamente estar valorando y estar evaluando diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. No es en ese sentido en el que nosotros consideramos lo que sería una evaluación continua y muchísimo menos a través de la utilización de un modelo por proyecto. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a llegar a la última diapositiva de este primer bloque que les hablaba, que íbamos a tratar sobre lo que serían las consideraciones básicas en torno a la evaluación, diciendo que la evaluación conlleva considerar la parte de la evaluación de la práctica docente, así como la evaluación del alumno. Cuando hablamos de la evaluación de la práctica docente, hablamos de la programación de los aspectos didácticos, hablamos de la evaluación de la acción didáctica, hablamos también de la evaluación de los sistemas de evaluación, o sea, la valoración que nosotros tenemos que realizar de si esos sistemas de evaluación están siendo eficaces o no están siendo eficaces y de la obtención de los resultados, ¿no? La valoración final que tenemos que hacer de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hemos planificado, hemos programado y hemos puesto en práctica. Y por otro lado, obviamente, está la evaluación del alumno, que no es la única en la que nos tenemos que centrar. Tenemos que valorar ambos aspectos, como decíamos en la primera diapositiva, de las dobles dimensiones y de la doble perspectiva, porque es muy importante el tener en cuenta en su conjunto este proceso de enseñanza-aprendizaje para poderlo valorar en su justa medida. Esa evaluación del alumno se trataría de diagnosticar dónde y en qué tiene dificultades de aprendizaje el alumno, no al final, como estaba comentando en la diapositiva anterior, ¿no? Sino durante el proceso,
de acción didáctica, nosotros tenemos que ir considerando qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal el alumno para poderlo corregir. Indicar los resultados obtenidos al final del aprendizaje, obviamente, para tomar decisiones sobre estrategias pedagógicas, determinar si el alumno posee los niveles mínimos para abordar la siguiente tarea e informar sobre el grado de cumplimiento del programa y los efectos producidos. Es decir, que el alumno esté altamente consciente de cuál es su aprendizaje, en qué medida se encuentra, qué es lo que tiene que hacer para mejorar o en qué aspectos podemos considerar que el alumno está fuerte. Y todos estos elementos que estamos considerando en este apartado tienen su respuesta en el siguiente bloque, que es el segundo bloque que les comentaba al principio que vamos a trabajar. Pero previamente les había dicho que era la última diapositiva, no era exactamente la última diapositiva. Quería hacerles una observación sobre los grandes defectos de la evaluación. Como modo de resumen de lo que hemos ido hablando a lo largo de esta primera parte de la intervención, quería decirles errores que nosotros solemos cometer y sobre los que tenemos que estar muy conscientes para no fallar en ellos, como sea el hecho de solo evaluar al alumno, de solo evaluar los resultados, evaluar solamente los conocimientos, evaluar los resultados pretendidos exclusivamente, no otras cuestiones que el alumno haya podido aprender y que nosotros no tuviéramos previsto que aprendiera, pero que forman parte también de resultados de aprendizaje. Solo evaluar los resultados observables, evaluar descontextualizadamente, evaluar la vertiente negativa y no valorar también aquellos aspectos positivos en los que está el alumno trabajando de forma correcta, evaluar cuantitativamente de forma exclusiva, utilizar instrumentos inadecuados, evaluar incoherentemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, si vamos a decir que trabajaremos por competencia, que vamos a trabajar por proyectos, luego no podemos hacerles un examen tipo test para valorar un proceso de desarrollo de competencia. El desarrollo de competencias sabemos que es saber hacer. Si es saber hacer, tenemos que valorar si saben hacer, no si conocen. Por eso lo que también comentaba de evaluar solamente los conocimientos. Se evalúa competitivamente, que es un aspecto que además a los alumnos casi siempre les preocupa demasiado, ¿no? No se preocupan tanto de lo que están aprendiendo ellos, sino de qué no te han sacado y qué no te han sacado los demás. Se evalúa para controlar y no se hace autoevaluación. Esto podría ser un resumen de aquellos errores que solemos cometer en la evaluación y errores que no cumplirían con los aspectos que estábamos trabajando y sobre los que hemos ido incidiendo en las diapositivas anteriores sobre el trabajo de evaluación en la doble perspectiva, en la doble dimensión que hemos mencionado desde el principio. Y ahora sí, entramos en este segundo bloque que hablaría sobre la evaluación con el trabajo según un modelo basado en proyectos. En este sentido, les voy a mantener esa primera parte de la diapositiva en cada una de las diapositivas consecuentes para que los tengamos como punto de referencia. Ahora vamos a ver la primera parte, que sería la que trabaja el aspecto de programación didáctica y en ese sentido les enseño cuál es nuestra programación didáctica en la asignatura de didáctica de la educación física. Pues como pueden ver, aquí tenemos nuestra guía docente. Es una muestra de la guía docente, obviamente no es la guía docente completa, en la que trabajamos una breve descripción de contenido, los resultados que se esperan del aprendizaje y posteriormente el programa de contenidos que vamos a trabajar en la materia, indicando también los criterios de evaluación, así como la metodología que vamos a llevar a cabo. Un plan de clases, una vez que tenemos el trabajo planificado, vamos a decir, en bruto, tendríamos que seleccionar con base al número de situaciones didácticas en las que vamos a poder trabajar cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada uno de los aspectos que vienen recogidos dentro de nuestra guía docente. Como ven aquí, de una forma un poquito más desarrollada, tenemos por un lado los resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros queremos que aprendan nuestros alumnos? Lo que les decía anteriormente. Nosotros vamos a trabajar obviamente una serie de bloques de contenido, una serie de temas, pero esa serie de bloques de contenido, esa serie de temas tienen que dar respuesta a algo que nosotros queremos conseguir con ellos, ¿no? Pues que conozcan la concepción de la educación física desde una perspectiva histórica, que identifiquen diferentes modelos de desarrollo profesional presentes en la educación física, que conozcan, comprendan y utilicen el currículum, que sepan utilizar ese currículum, que sepan planificar, que sepan diseñar actividades de propuestas educativas, de procesos de enseñanza-aprendizaje, que sepan evaluar, que
tengan una serie de resultados de aprendizaje, podríamos denominar también, bueno, pues qué competencias van a adquirir en la materia. Y obviamente sobre eso, sobre lo que nosotros luego vamos a hacer la evaluación y sobre lo que vamos a valorar el aprendizaje que ha tenido nuestro alumno. La programación didáctica continúa, como decía, como les estaba explicando, con esa parte teórica y una parte práctica que tenemos en la materia. Ahora ustedes pueden pensar, y con un solo proyecto vamos a dar respuesta a todos estos elementos. Pues efectivamente, si además queremos trabajar la evaluación continua y nuestro tiempo de trabajo y de desarrollo del mismo está limitado por un semestre, tenemos que encontrar la mejor herramienta para que ellos puedan poner en práctica todo lo que van aprendiendo desde un punto de vista teórico. Aunque nosotros le denominamos teórico-práctico. En ese sentido, tienen 4 bloques de contenido. Esos bloques estarían relacionados primero con una conceptualización en torno a la educación física, un bloque que estaría enfocado a la aproximación al diseño curricular, otro bloque que sería los aspectos metodológicos y un último bloque que sería el de la evaluación. Luego, aparte, las diferentes clases prácticas en las que vamos a ir tomando como punto de referencia algunos elementos de los bloques teóricos para que los estén viendo en la práctica docente. Luego nosotros contamos con la suerte de disponer de la plataforma de apoyo a docencia, tanto teórica como práctica, que se denomina Prado, que nuestra universidad nos facilita en soporte Moodle. Y aquí es donde ven reflejados los aspectos que teníamos referidos en la guía docente en el punto anterior. Aquí, como pueden comprobar, tenemos los diferentes bloques de contenido, bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. Cada uno de esos bloques de contenido contiene una tarea, aunque la tarea es una tarea global, que sería ese proyecto que nosotros les estamos hablando sobre el que trabajamos la evaluación. Cada una de las tareas de bloque contienen una serie de aspectos que están relacionados con la temática correspondiente a los temas de ese mismo bloque y los tienen que reflejar, obviamente, como les estoy comentando, en ese trabajo de proyecto. Este podríamos decir que sería el instrumento de evaluación sobre el que trabajamos, que es ese proyecto. En este caso es una unidad didáctica, pero una unidad didáctica que recoge todos los apartados que anteriormente hemos reflejado. Como ven aquí, esta primera parte de competencias, descriptores operativos, competencias específicas, saberes básicos, son los aspectos que tienen que referir del bloque, tanto del bloque 1 como del bloque 2, que son los relacionados con el currículum. Posteriormente pasarían al bloque 3, que sería el de los aspectos metodológicos, y aquí tendrían que ir reflejando, no en este espacio concretamente, obviamente se puede ampliar muchísimo más el espacio en función de el centro de interés que hayan elegido sobre el que van a trabajar y las diferentes estrategias metodológicas que requieran ese contenido de trabajo. Y el aspecto de la evaluación, bloque 4, que es el que tienen que trabajar también, pero todo está referido también a los primeros bloques que están relacionados con el desarrollo del currículum. Perdón. En este sentido, pues como ven, desde el principio están trabajando y están presentando la información que tienen que manejar sobre los diferentes bloques temáticos que manejamos en la materia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada una de esas entregas de tarea? Pues cada una de esas entregas de tarea obviamente tiene una presentación, pero como criticaba anteriormente, esa evaluación sumativa. Esa evaluación sumativa no sería, tú me presentas esta primera parte en el bloque 1 o en el bloque 2 y esa es la calificación que tiene. Ahora continúa con el bloque 3, aspectos de metodología, estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje. No sería así. Usted me va a presentar, usted tiene un centro de interés sobre el que va a trabajar, tiene una temporalización, un número de sesiones que ya tiene previsto que sobre el que va a trabajar su unidad didáctica y me empieza a trabajar competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas, saberes básicos, etc. Lo que anteriormente entendíamos como objetivos y contenidos. En la nueva legislación española
se trabaja ahora con esa nomenclatura, pero para que nos entendamos y no liarles demasiado con la temática. Objetivos y contenidos que vamos a trabajar en nuestra unidad didáctica. Estrategia, criterios de evaluación y número de sesiones que vamos a llevar a cabo para hacer ese trabajo de diseño que hemos diseñado en la unidad didáctica. Bien, en cada una de las presentaciones de cada uno de los bloques, obviamente, ellos van a manejar la documentación, van a presentar esa documentación y obviamente nosotros tenemos que entrar en ese proceso de diagnosticar dónde y en qué tiene dificultad de aprendizaje el alumno. Si ya en el primer bloque ya me presentó la información, yo vi ciertos errores o ciertos puntos fuertes que tenía el alumno en el manejo de la documentación, ahí es donde entra la parte de evaluación cualitativa, se le refiere de forma explícita en la documentación que nos presenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que mejorar, qué aspectos son los que tiene que ir mejorando en su trabajo de unidad didáctica. Pero es que además ese trabajo, nosotros cuando hemos hecho la planificación, lo mostraba en la diapositiva anterior, aunque no me detuve explícitamente en la misma. Aquí les voy a enseñar. Bien, si tenemos el trabajo, como bien pueden contemplar en esta pequeña parte de la diapositiva, en el bloque, bueno, vamos a poner el bloque 2, ¿no? Donde trabajamos temas 3, 6 y 7 el día 9 de octubre, o sea, dentro de poco, o mejor dicho, ya habrá pasado para cuando ustedes vean este vídeo. Esos temas los trabajamos de una forma flipped classroom, como pueden ver a continuación, toda la información la tienen aquí, bloque 2, tema 3, 4, 5, 6, 7. No lo puedo mostrar en esta diapositiva, pero si abriésemos el desplegable, si pinchásemos aquí en el apartado bloque 2, cada uno de los temas están divididos en diferentes documentos que forman parte de esa unidad temática con la que ya cuenta el alumno. El alumno llega a clase o a resolver dudas con respecto al bloque 2 o en esa primera sesión que vamos a tener, a dar una breve, vamos a decir, en forma de clase expositiva. Contamos la clase con 2 horas de trabajo, una primera hora en trabajo expositivo, una segunda hora donde sería el trabajo de manejo ya de la documentación con respecto a esos temas que estamos trabajando y ya empiezan a manejar en el propio aula. No es que cada una de las clases sean expositivas y luego les mandes la tarea al alumno que tendrá que reflejar y en consecuencia tendrán, como si dijéramos, una oportunidad de evaluación en cada uno de los bloques. No, 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 no. La clase se divide por grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo están desarrollando ya esa unidad didáctica y obviamente el profesor, nuestra tarea como profesor es la de ir trabajando con cada uno de los grupos, ir diagnosticando dónde y en qué tienen dificultades de aprendizaje el alumno, porque en el momento en el que el alumno se pone a trabajar con su unidad didáctica, empieza a manejar la documentación, empieza a tener sus primeros problemas, o porque no identifica bien dónde tiene que buscar la información, o porque la información que va a trasladar al documento no es la más adecuada, etcétera, etcétera. Y ahí ya empieza una primera parte de evaluación, una primera parte de indicación de resultados y una primera parte de determinación de esos niveles, si están bien o no están bien adquiridos, para ir dando un paso más. Si tú vas viendo que el alumno va adquiriendo bien esas primeras nociones teóricas que le pueden dar paso a ir avanzando, puede ir avanzando. Si no puede ir avanzando, se le va corrigiendo los aspectos que requieran corrección. Como estábamos viendo, otra de las partes importantes son las prácticas y para la práctica nosotros lo que realizamos es la grabación de cada una de nuestras clases para posteriormente subirlo a una plataforma de docencia. Primero lo subimos a YouTube y luego lo subimos a la plataforma de docencia. En la parte de prácticas, voy a volver de nuevo, si ustedes me permiten, a la parte anterior donde se reflejaba la plataforma de docencia. Aquí vemos prácticas. De momento solo llevábamos una tarea práctica. En el momento en el que empecemos a llevar más prácticas, obviamente este apartado se va incrementando en el número de prácticas que los alumnos, en la que los alumnos realizan una observación. Una observación, aparte de lo que sería la práctica en sí,
una observación sobre aquellos aspectos relevantes de la misma. Y ya para finalizar, pues incidirles en la última parte de lo que hablábamos anteriormente sobre la evaluación continua del alumno, en la cual, como les estaba indicando, consistía en estos 4 aspectos básicos que planteamos. Una primera, que sería la de diagnosticar dónde y en qué tiene dificultad de aprendizaje el alumno, que lo hacemos tanto en clase, dentro de los grupos de trabajo, aprendiendo a aprender el hacer, lo que tienen que estar trabajando, que es esa unidad didáctica, así como en cada una de las entregas que tienen por bloque, en la cual, pues obviamente vamos a diagnosticar de forma cualitativa cuáles son los aspectos a mejorar. Determinar si el alumno posee los niveles mínimos para abordar la siguiente tarea, es decir, si todavía la tarea 1 de bloque 1, bloque 2, no está completada, no está suficientemente asentada, vamos a enfocarnos en esa tarea, vamos a seguir trabajando en esa tarea antes de abordar los siguientes aprendizajes. Aquellos que tengan el trabajo un poquito más avanzado, obviamente vamos a trabajar con ellos en las tareas que ya hayan superado y vamos a profundizar en las mismas o vamos a ir avanzando en otras nuevas tareas. Informar al alumno sobre el grado de cumplimiento del proyecto y los efectos producidos, obviamente, porque lo están sabiendo desde el primer momento en el que empiezan a trabajar, aunque tengan una entrega final, obviamente, porque en esa última entrega tenemos que hacer la evaluación final con nuestro aporte de calificaciones, e indicar los resultados obtenidos al final del aprendizaje, como les estoy indicando, para tomar decisiones sobre estrategias pedagógicas. Estrategias pedagógicas que además incidirían en el apartado anterior, y aquí nos vamos a ir a esta parte de la diapositiva, a esa evaluación docente de los diferentes elementos que veíamos que debíamos de tener en cuenta, incluyendo el propio instrumento de evaluación, evidentemente, ¿no? Que también puede ser que no sea el más adecuado para conseguir la valoración y la evaluación de los aspectos de aprendizaje del alumno en torno a la materia. De momento, nuestra experiencia en los años que llevamos poniendo en práctica esta metodología y esta forma de evaluación, que son los últimos años, son muy buenos los resultados. Tenemos incluso algunas publicaciones en torno a la valoración que hacen los estudiantes de nuestra forma de proceder en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digo publicaciones porque cada año hemos ido presentando un test de valoración a nuestros estudiantes para que valoraran diferentes aspectos a mejorar en nuestro trabajo. Y, como les digo, la satisfacción es muy alta dentro del alumnado. Consideramos que adquieren en un porcentaje muy alto el conocimiento satisfactorio para abordar las tareas de aprendizaje que les proponemos y, en consecuencia, pues pensamos que el modelo de proyecto es un modelo muy adecuado para la evaluación de nuestros alumnos. Muchas gracias por la atención recibida y, como les comento aquí, esperamos su participación con aportaciones, dudas que puedan tener, experiencias que hayan tenido en torno a la evaluación, cuestiones en las que estén de acuerdo con lo que les he planteado, así también como aquellas cuestiones en las que discrepen, que son las que nos van a enriquecer en la conversación que podemos tener en este curso previo. Muchísimas gracias.